Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a ver el práctico número 2. Pero para ello es necesario previamente que repasemos el esquema conceptual del módulo. Veamos. En este módulo vamos a ver en las primeras 2 unidades lo relativo a la capacidad e incapacidad de la persona humana. En primer lugar, habíamos dicho que el atributo en el módulo 1, si recordamos, habíamos dicho que la persona tenía capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Como contracara esta capacidad, también tenemos supuestos de incapacidad, tanto de ejercicio como de derecho. ¿Qué es esto? Las incapacidades de derecho, tenemos que decir en términos generales, que son incompatibilidades o prohibiciones que establece la ley justamente en miras a proteger el interés público, las buenas costumbres, ¿sí?, la moral, y no se van a poder suplir por representación. Son prohibiciones que se establecen en determinado caso y para determinada relación jurídica privada. Por ejemplo, veamos algún supuesto. Se establece el código, por ejemplo, que los padres no pueden celebrar determinados contratos con los hijos sometidos a su responsabilidad parental. Ello sí para evitar que haya una colisión de intereses. En el caso de que se celebraran determinados contratos que están prohibidos, este acto luego caerá bajo la sanción de nulidad absoluta. Asimismo, se establece otra incompatibilidad u otra incapacidad de derecho, por ejemplo, para los funcionarios públicos, los abogados, los auxiliares de justicia que intervengan en un determinado caso y que quieran contratar sobre bienes sometidos a dicho proceso. La ley también establece esta incapacidad de derecho por lo mismo que dijimos anteriormente. Y estos actos no se van a poder celebrar ni por sí ni por interpósita persona, es decir, porque caerán igualmente bajo la sanción de nulidad. Esto en cuanto a la incapacidad de derecho. Pero también tenemos supuestos de incapacidad de ejercicio. Como regla, tenemos que decir que la persona adquiere la capacidad de manera plena cuando adquiere los 18 años. Por eso vemos que dice los plenamente capaces son los mayores de edad, así lo establece el artículo 25. Y dentro de los menores de edad, la ley habla de menores de edad y de adolescentes. Los adolescentes son quienes han cumplido la edad de 13 años y se establece un régimen en relación al estado de salud, es decir, van a poder tomar decisiones atinentes a su propio cuerpo una vez que tengan 13 años y va a depender si requiere solo el consentimiento de ellos o de sus progenitores, dependiendo de si se trate de tratamientos invasivos o no. Pero sigamos con lo que es capacidad y capacidad restringida. Entonces, decimos que la capacidad se adquiere de manera plena como regla a los 18 años. Otro supuesto que está al límite entre lo que es capacidad plena y capacidad restringida es el caso de los emancipados. ¿Quiénes son los emancipados? La regla es que para contraer matrimonio las personas deben tener 18 años. Sin embargo, se establece que se puede contraer matrimonio con menos de esa edad, es decir, aun cuando no se tenga 18 años, y dependiendo del caso se deberá contar o con dispensa judicial o con autorización de los padres. Si las personas han cumplido la edad de 16 años, solo requerirán autorización de los padres y en caso de ser denegada, deberá otorgarse la dispensa judicial. Los emancipados, entonces, decimos que una vez que contraen matrimonio, adquieren plena capacidad, por ese lado son plenamente capaces, pero con ciertas restricciones. Se establecen ciertas restricciones en la ley, algunas de tipo absoluta, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que son incompatibilidades y que no van a poder celebrarse incluso ni con autorización judicial, y otras incapacidades relativas que van a poder celebrarse con autorización judicial. Por eso decimos que en el caso de los emancipados es una situación límite entre los plenamente capaces y con ciertas capacidades restringidas. Otro supuesto de capaces con capacidad restringida son los inhabilitados. ¿Quiénes pueden ser declarados inhabilitados? Son los pródigos. ¿Quiénes son las personas pródigos? Las personas pródigas son aquellas personas que malgastan, ¿sí?, despilfarran, por así decirlo, el patrimonio de la familia, sometiendo a la situación familiar a un menoscabo.
En este caso, los ascendientes, descendientes, el cónyuge y el conviviente van a poder solicitar que a dicha persona se la declare inhabilitada y en la sentencia se establecerá cuáles son los actos que no puede realizar esa persona que ha sido declarada inhabilitada, ese acto de disposición entre vivos u otro acto que entienda el juez que no va a poder realizar, pero solo para esos actos va a tener capacidad restringida. Para el resto de los actos los va a poder realizar incluso sin representación legal, ¿sí? Por eso decimos que tienen capacidad restringida. Y por último, dentro de estos supuestos de capaces con capacidad restringida, vemos la persona a la que se le restringe la capacidad por sentencia judicial. ¿A quiénes se les puede restringir la capacidad por sentencia judicial? A las personas mayores de 13 años, ¿sí?, que tengan alguna alteración mental o física y que puede llegar prolongada, si esta alteración tiene que ser prolongada, permanente en el tiempo, y que pueda provocar con esta incapacidad un daño a su persona o a sus bienes. En este caso, se va a iniciar un proceso, se va a restringir la capacidad, para los actos que se restringe esta capacidad, ¿sí?, lo va a tener que realizar con un apoyo, pero para los otros actos no será necesario el apoyo y la persona será capaz. Por eso estos tres supuestos hablamos de capaces con capacidad restringida. Y dentro de los incapaces de ejercicio, es decir, las personas que no van a poder realizar actos por sí mismos, sino que van a necesitar del Instituto de la Representación Legal, ¿sí?, tenemos tres supuestos de personas incapaces de ejercicio. En primer lugar, la persona por nacer, ¿sí?, mientras esté en el seno no va a poder ejercitar ningún derecho, justamente, todavía está concebida y no adquirió ningún derecho porque, como habíamos visto en el módulo 1, tenía que nacer para adquirir irrevocablemente estos derechos. El segundo supuesto nos habla de personas que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente, ¿sí?, es decir, que los menores de edad son incapaces de ejercicio, dependiendo de la madurez suficiente van a poder realizar determinados actos que establece la ley. Y por último, las personas declaradas incapaces por sentencia judicial. En este caso, la declaración por sentencia judicial puede restringir la capacidad de manera limitada, como bien lo señalamos anteriormente, o bien de manera absoluta. ¿Cuándo se restringe la capacidad de manera absoluta? Cuando la persona de ningún modo y por ningún medio puede hacer conocer su voluntad y todos los apoyos resulten ineficaces. En este caso también vamos a hablar de incapaces de ejercicio. Es decir, que estas tres incapacidades de ejercicio van a tener que actuar a través de sus representantes. Esto en cuanto al planteo de capacidad e incapacidad de la persona humana. Pero también en este módulo, ¿sí?, vamos a ver en la bolilla 6, en la última bolilla que comprende el módulo 2, vamos a ver lo relativo a las personas jurídicas. El código contiene una regulación general para lo que es personas jurídicas, ¿sí?, en donde define, establece cuál es la personalidad diferenciada de las personas jurídicas y de sus miembros y clasifica el código a las personas jurídicas en aquellas de carácter público y en las de carácter privado. Las personas de carácter público son aquellas que van a estar reguladas en su existencia y su funcionamiento por el derecho público. Sin embargo, con fines descriptivos, el código establece cuáles son. Son el Estado Nacional, Provincial, Municipal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidades autárquicas, estados extranjeros, la Iglesia Católica, entre otros. Y a su vez, tenemos las personas jurídicas de carácter privado, que son aquellas que el código regula, ¿sí? El régimen general aplicable se va a aplicar a estas personas jurídicas de carácter privado, en las que se va a distinguir cuáles son las que requieren autorización del Estado para funcionar y las que no requieren autorización del Estado para funcionar. Dentro de las que requieren autorización para funcionar, tenemos, por ejemplo, las fundaciones y las asociaciones, mientras que las sociedades comerciales, el consorcio de propietarios, por ejemplo, no requieren de autorización estatal para funcionar. Y por último, en esta bolilla 6, como bien señalamos, también vamos a ver los atributos de las personas jurídicas. ¿Cuáles son? Tenemos que son el nombre, que es el que les va a permitir individualizarse en sus relaciones sociales, el domicilio,
Este domicilio justamente el que va a establecer la jurisdicción de la persona jurídica, en donde se distingue domicilio y sede social. Domicilio como localidad, región donde se constituye la sociedad, y sede social, que es el lugar geográfico concreto donde funciona esa persona jurídica. Por ejemplo, si yo digo que la persona jurídica funciona en Boulevard San Juan 710 de Córdoba capital, la sede social es Boulevard San Juan 710 y el domicilio va a ser Córdoba capital. El patrimonio también es un atributo de la persona jurídica justamente para garantizar los intereses de terceros y además a los fines de que pueda cumplir el objeto social, ¿sí?, dicha persona jurídica. Y la capacidad. Esta capacidad siempre va a ser de derecho y va a estar limitada al objeto social de la persona jurídica. Veamos ahora entonces cuáles son los conceptos teóricos claves que nos tienen que quedar de este módulo 2, ¿sí?, y que no podemos dejar de saber. En primer lugar, y como bien señalamos anteriormente, las incapacidades de derecho. ¿Qué son las incapacidades de derecho? Son aquellas incompatibilidades o prohibiciones que la ley establece para proteger el orden público, las buenas costumbres, por fines morales, ¿sí?, para evitar un daño al interés público. Y como bien señalamos, por ejemplo, le está prohibido a los progenitores hacer contratos con sus hijos que están sometidos bajo su responsabilidad parental. Esto a los fines de evitar colisión de intereses. Debemos decir que estas incapacidades de derecho son excepcionales, ¿sí?, se establecen bajo determinadas circunstancias y a los fines de una relación jurídica privada determinada, son de interpretación restrictiva y no pueden subsanarse a través del instituto de la representación legal. Dan lugar a una nulidad absoluta. Estas son notas tipificantes de las incapacidades de derecho. Otro de los conceptos claves es el de incapacidades de ejercicio. Estas, a diferencia de las incapacidades de derecho, se establecen para proteger a la persona del incapaz, justamente para evitar que terceros abusen de esa situación de debilidad y suponen la falta de aptitud o imposibilidad del sujeto para realizar por sí mismos determinados actos jurídicos válidos. Pero en este caso las incapacidades de ejercicio, ¿sí?, van a poder ser suplidas por el Instituto de la Representación Legal. Por ejemplo, de acuerdo al esquema conceptual del cual hablamos, sí, habíamos dicho que los menores de edad eran incapaces de ejercicio, ¿sí? En este caso van a poder realizar actos jurídicos válidos a través de sus representantes legales, que en determinado caso serán sus padres o bien tutores. Eso va a depender de las circunstancias fácticas. Pero se establecen en beneficio del incapaz y pueden ser suplidas por representante legal. Otro de los conceptos fundamentales es el de persona jurídica. Cuando hablamos de qué son las personas jurídicas, debemos decir que son una realidad jurídica que la ley reconoce como un medio técnico para que todo grupo de individuos pueda realizar el fin lícito que se propone. Por eso decimos que las personas jurídicas tienen atributos, al igual que habíamos visto en el módulo 1, las personas humanas, pero los atributos de las personas jurídicas son el nombre, que las va a individualizar en sus relaciones sociales con otras personas físicas o bien con otros entes sociales. Decíamos que era el domicilio a los fines de establecer una jurisdicción, el patrimonio a los fines de poder realizar el objeto social y garantizar a terceros, ¿sí?, porque decimos que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, y por último la capacidad, que siempre va a ser de derecho y va a estar limitada al objeto social. Estos son conceptos claves entonces que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, para resolver el caso práctico que vamos a ver en este módulo. Bueno, ahora veamos entonces la situación problemática del módulo 2. El caso se denomina Rebeca y Miguel, los planes para la boda. ¿Cuáles son los datos que tenemos que tener en cuenta para resolver este caso práctico? En primer lugar, que Miguel tiene 22 años y Rebeca tiene 16 años y desean contraer matrimonio. Eso por un lado. Por otro lado,
debemos decir que Miguel es socio de la empresa La Esperanza SRL y Rebeca es perito mercantil, ¿sí? Esto tengamos en cuenta porque va a estar relacionado a las preguntas que se generan con el caso práctico. Otro de los datos relevantes es que los abuelos paternos de Rebeca le donaron un inmueble a ella y ella quiere vender este inmueble con el dinero, hacer una fiesta de la boda y hacerse una cirugía estética. Y por último, Miguel, que como bien dijimos trabaja en La Esperanza SRL, firmó un boleto de compraventa, ¿sí?, a nombre de La Esperanza SRL, es decir, en calidad de socio, y esto quedó asentado en el boleto, pero no acreditó poderes, ¿sí?, que acrediten, valga la redundancia, que él es socio de La Esperanza. El comprador interpuso demanda contra Miguel por incumplimiento del contrato. Veamos cuáles son las preguntas que tendremos que contestar. 1. ¿Miguel y Rebeca deben cumplimentar algún requisito a los efectos de contraer matrimonio? ¿Cuál? Acá tengamos en cuenta para responder esto lo que habíamos dicho al principio sobre los plenamente capaces con capacidades restringidas, ¿sí? ¿Cuál era la edad para contraer matrimonio? Si se podía contraer matrimonio con menos de la edad que establece la ley, bajo qué supuestos. Tengamos en cuenta eso precisamente para contestar la pregunta 1. Muy relacionada con la pregunta 2, con la pregunta 1, está la actividad 2 que dice: Rebeca, ¿puede vender el inmueble donado en el supuesto en que hayan contraído matrimonio? Acá tengamos en cuenta la emancipación, ¿sí? ¿Cómo es el régimen de la capacidad? Tengamos en cuenta con esto de la emancipación por matrimonio, qué actos se pueden realizar, qué actos no se pueden realizar, cuáles son los actos que son imposibles de realizar aún con autorización judicial y los que podrían realizarse entonces con autorización judicial. Es decir, tengamos en cuenta el régimen de emancipación. Tengamos presente el régimen de emancipación para resolver esta actividad 2. La actividad 3 dice: ¿consideras que es correcto demandar a Miguel por el incumplimiento del contrato? ¿Por qué? Acá vamos a tener que tener en cuenta lo que hace a la persona jurídica, ¿sí? Van a tener que tener presente cómo funciona esto de la personalidad jurídica, qué es la personalidad diferenciada. El artículo 153 establece la personalidad diferenciada de la persona jurídica como ente ideal que se constituye a los fines de que los individuos puedan cumplimentar sus fines con los miembros que la componen, ¿sí? Forman dos patrimonios separados, por eso se habla de una imputación diferenciada. No se confunden los miembros con la persona jurídica, son dos personas distintas. Para responder esta pregunta tendrán que tener presente eso, esta cuestión de la personalidad diferenciada. Espero que con la información brindada del caso práctico y con las orientaciones dadas en relación a las preguntas puedan responderlas con facilidad. Después nos vemos en la resolución del caso.
Bueno, veamos cómo respondieron el caso práctico dado. La pregunta 1 decía, ¿qué requisitos deben cumplimentar Rebeca y Miguel para contraer matrimonio? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que tener en cuenta la edad, ¿sí? Y si podían o no? Como regla general, decimos que a los 18 años uno tiene capacidad plena, ¿sí? Incluso para contraer matrimonios. Ahora, también habíamos dicho que Rebeca tiene 16 años, entonces, ¿podría casarse o no? La respuesta es que ella podría casarse, ¿sí? Pero bajo ciertos requisitos. El artículo 404 del Código Civil dispone que para el caso de que el menor de edad haya cumplido 16 años, puede contraer matrimonio siempre y cuando cuente con autorización de los padres. Si los padres no le dan la autorización, podrán solicitarlo al juez. Ahora, si fuera menor de esa edad, menos de 16 años, deberá requerirse autorización directamente al juez. El juez, para conceder o denegar esta autorización, va a convocar una audiencia a los interesados en contraer matrimonio, también a los representantes, le va a explicar cuáles son las consecuencias jurídicas que acarrea el matrimonio y decidirá si autoriza o no. En el caso dado, Rebeca tiene 16 años, por lo tanto, solo requiere autorización de sus padres. Si sus padres le conceden dicha autorización, podrá contraer matrimonio, ¿sí? Tal como lo pretende. Entonces, la pregunta es si pueden casarse si los padres de Rebeca la autorizan. Esto en relación a la pregunta 1. Completamente relacionado con esto está la pregunta 2. Habíamos visto que los abuelos de Rebeca le donaron un inmueble y ella quiere venderlo para hacer la fiesta, ya que puede casarse. Supongamos que los padres le han concedido la autorización y porque quiere hacerse una cirugía estética. ¿Qué pasa? En este caso, en el supuesto de que contrayeren nupcias, en el caso de que se casaran efectivamente, se produce la emancipación por matrimonio. Esta emancipación por matrimonio se adquiere sin formalidad alguna, o sea, por la celebración de la boda se adquiere la plena capacidad con ciertas limitaciones que habíamos dicho que teníamos que tener presentes para resolver el caso práctico. Es decir, que se adquiere la capacidad plena como regla y se adquiere esta capacidad de manera irrevocable. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de que se disolviera el matrimonio después de casado, ya sea o por muerte o por divorcio de uno de ellos, no se pierde esta capacidad adquirida. Por eso decimos que es irrevocable esta emancipación. Ahora bien, ¿puede Rebeca vender este bien que le ha donado su abuela? Estas restricciones a la capacidad que habíamos visto en el esquema conceptual del módulo 2 son: el emancipado por matrimonio tiene imposibilidades absolutas, que podríamos decir incapacidades de derecho, por eso decimos que son imposibilidades absolutas, y no va a poder realizar determinados actos jurídicos ni siquiera con autorización del juez. ¿Cuáles son estas incapacidades de derecho? Son, en primer lugar, no puede disponer a título gratuito de los bienes que hubiera recibido por donación. En segundo lugar, no va a poder afianzar ningún tipo de obligaciones, cualquiera sea su causa y su naturaleza. Y en tercer lugar, y la última incompatibilidad que tiene, es que no puede aprobar ni finiquitar la cuenta de sus tutores, ¿sí? Estas son prohibiciones que la ley establece que no va a poder realizar el emancipado ni siquiera con autorización judicial. Pero a su vez tenemos una restricción que establece la ley, que es que el emancipado no puede disponer de manera onerosa de un bien recibido a título gratuito sin autorización judicial. Es decir, que el emancipado va a poder vender un bien que recibió a título gratuito previa autorización judicial, es decir, si el juez considera que es conveniente y ventajoso para la persona del autorizado, va a poder conceder dicha autorización. Para que quede claro entonces,
Si el emancipado recibió un bien a título gratuito y lo quiere donar, no puede realizarlo ni siquiera con autorización judicial. Ahora bien, si lo quiere vender, va a requerir dicha autorización. En el caso planteado, habíamos visto que Rebeca lo quería vender al bien, por lo tanto, si el juez autoriza y considera que es conveniente y ventajoso para Rebeca que venda dicho bien, lo autorizará. De lo contrario, no se podrá realizar dicha venta. Y por último, habíamos visto que Miguel firmó el boleto privado de compraventa a nombre de La Esperanza S.R.L., más allá que no acreditó poderes. En el caso planteado, se lo demanda a él a título personal por incumplimiento contractual. Habíamos señalado también que había que tener en cuenta esto de la personalidad diferenciada de sus miembros con la persona jurídica. En el caso, entonces, tenemos que decir que no es correcto demandar a Miguel, que es una persona física, porque él actuó en calidad de socio, en calidad de representante de la sociedad, que es un sujeto de derecho completamente distinto a él, ¿sí? Debe demandarse directamente a la sociedad, porque ella constituye un ente ideal distinto a la persona de Miguel. Es decir, que en definitiva, en el caso dado, está mal demandado él a título personal, el juez deberá rechazar la demanda o Miguel podrá interponer la acción de falta de legitimación, la excepción de falta de legitimación pasiva, porque no corresponde que él sea demandado, sino que corresponde que directamente se demande a la sociedad. Esto entonces es en relación a las respuestas. Espero hayan podido responderlas de manera clara, de manera fundada, habiendo tenido en cuenta los conceptos claves y los desarrollos vistos en este módulo. Veamos ahora los múltiples opción que les proponemos. El primero que planteamos dice, ¿puede Rebeca someterse a una cirugía estética a la edad de 16 años? Habíamos visto que en el caso se establecía que Rebeca quería vender el inmueble, no solo para hacer la fiesta de boda, sino también para hacerse una cirugía estética. Ahora, ¿puede ella simplemente por sí sola hacerse una cirugía estética? ¿Qué les parece a ustedes? La pregunta 1 dice sí, pero con autorización judicial. Acá tenemos que tener en cuenta lo que dispone el artículo 26, ¿sí?, en materia de salud. El artículo 26 establece varias diferencias, varias distinciones en relación y en materia de salud. En primer lugar, establece que las personas, que los adolescentes, que son quienes han cumplido la edad de 13 años, ¿sí?, establece que los adolescentes pueden decidir por su solo consentimiento, es decir, que no requieren autorización de sus padres, aquellos tratamientos que no resulten invasivos, que no comprometan su salud, van a poder ser realizados por su sola voluntad. El tema va a estar en definir qué debe entenderse por tratamiento invasivo o que comprometa su salud. Luego, seguidamente, el artículo 26 establece que si el tratamiento resultara invasivo o comprometiera su salud, no solo deberá brindar su consentimiento, sino también el de sus representantes legales. Y por último, el artículo 26 dice que a la edad de 26 años, el adolescente es considerado un adulto sobre las decisiones sobre su propio cuerpo. Y acá es donde está la respuesta. En el caso, Rebeca tiene 16 años y quiere hacerse una cirugía estética. El artículo 26 establece que es considerado un adulto sobre las decisiones de su propio cuerpo, por lo tanto, ella puede someterse a una cirugía por su sola voluntad y sin otro requisito, y la respuesta entonces está en el caso E. Por lo tanto, no va a requerir autorización judicial, no va a requerir tampoco autorización de sus padres. El hecho de que haya contraído matrimonio, si estuviera emancipada, por ejemplo, no la coloca, no requiere para nada el consentimiento del marido, máxime si tenemos en cuenta que es una persona plenamente capaz como un efecto de la emancipación, y solo cuando sea mayor de edad podrá someterse a cirugías estéticas. Decimos que tampoco, justamente por dos motivos.
porque si se casó ya es plenamente capaz, pero principalmente porque la ley establece que es un adulto y por lo tanto no requiere autorización ni de su marido, ni de sus padres, ni autorización judicial. Esto es muy importante en materia de salud, justamente porque plantea un cambio completamente distinto en lo que era el anterior código y se trata de receptar lo que es el principio de autonomía y progresividad, es decir, que se le empiezan a dar a los menores mayores derechos para que los puedan ejercer de manera responsable. A medida que van creciendo se les va otorgando mayores derechos y así también mayores deberes. Veamos qué nos dice el ejercicio 2. Dice, de acuerdo al caso, Rebeca es menor de edad y perito mercantil. Así las cosas, de conformidad a la legislación, ¿ella puede ejercer la profesión? El artículo 30 nos dice que incluso los menores de edad que tuvieran título habilitante van a poder ejercer la profesión y van a poder administrar de los bienes que adquieran con la profesión por su sola voluntad. Es decir, no van a requerir autorización judicial ni autorización de los padres. Esto es muy importante y está relacionado directamente con esto de lo que hablábamos de la autonomía y la capacidad progresiva. Acá nuevamente el código habilita a que las personas menores de edad con título habilitante puedan ejercer por sí sola la profesión y puedan disponer y administrar del producido. Es decir, que de acuerdo a lo previsto en el artículo 30, la respuesta es C. Ella sí puede ejercer la profesión sin necesidad de autorización, y acá reiteramos lo mismo, sin necesidad de autorización de los padres, sin necesidad de autorización del juez, ¿sí? Acá no entra en juego la ley laboral porque se cuenta, porque lo resuelve directamente el Código Civil y Comercial, y en relación a que a los 16 años es considerado como un adulto, esto solamente es en relación a las decisiones sobre el propio cuerpo, ¿sí? Y en relación al ejercicio 3, tenemos que, de acuerdo a la clasificación de las personas jurídicas, ¿qué es la esperanza SRL? Bueno, recapitulando, habíamos visto que las personas jurídicas se clasificaban en personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Dentro de las personas jurídicas públicas teníamos el Estado Nacional, Provincial, Municipal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidades autárquicas, la Iglesia Católica, entre otras, y dentro de las personas jurídicas privadas, ¿sí?, que es la que regula el capítulo del Código Civil y Comercial, clasifica las asociaciones, la fundación, el consorcio de propietarios, otras iglesias que no sean la Iglesia Católica, las sociedades comerciales, asociaciones civiles, fundaciones, entre otras. Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación, ¿qué les parece a ustedes que es la esperanza SRL? Bueno, la pregunta quizás surge media obvia porque, como todos bien sabrán, SRL significa Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿sí? Y la denominación indica entonces que es una sociedad comercial. Una sociedad comercial, entonces, como persona jurídica privada. La respuesta correcta, entonces, es la B. Esperamos hayan podido hacer estos 3 casos prácticos con facilidad, nuevamente que no les haya resultado tramposo y que les haya servido para rever si algún concepto quedó flojo o por ver. Es muy importante la cuestión de capacidad relacionado con el ejercicio 1 y 2. Vean el capítulo relacionado a las personas menores de edad, artículo 25 y siguiente, que es el tema principal de este módulo. Bueno, luego de haber visto todo este segundo módulo y el caso práctico, los conceptos que tienen que haber quedado claros son, en primer lugar, los conceptos de capacidad e incapacidad de derecho, ¿sí? ¿Qué era la incapacidad de derecho? Eran las incompatibilidades o prohibiciones que establece la ley de manera excepcional,
que tienden a proteger el interés público, la moral, las buenas costumbres, y que no pueden realizarse estos actos que están establecidos como prohibiciones de derecho por sí ni por interpósita persona. Recordemos, un ejemplo era por ejemplo, valga la redundancia, las prohibiciones que tienen los progenitores de contratar sobre los bienes, ¿sí?, de sus hijos sometidos a responsabilidad parental. Tampoco podrían realizar los progenitores, ni tutores, ni curadores, los representantes legales, transacciones sobre las cuentas de las personas que están sometidos a su representación legal. Estas son entonces incapacidades de derecho, incompatibilidades, prohibiciones que establece la ley y que en caso de realizarse van a dar lugar a un acto nulo de nulidad absoluta. Tema que verán con claridad y en mayor profundidad en el módulo 4. Capacidad e incapacidad de ejercicio y los distintos supuestos. Es otro concepto que tiene que quedar claro. ¿Cuáles son los distintos supuestos de incapacidad de ejercicio? Cuando hablamos de incapacidad de ejercicio decimos que es la imposibilidad de que una persona, ¿sí?, que es incapaz de ejercicio, que los determina la ley en su artículo 24, pueda realizar actos de la vida civil por sí mismos. ¿Para qué se establecen estas incapacidades de ejercicio? Justamente tiende a proteger la persona del incapaz. ¿Quién se considera incapaz? Aquella persona que tiene una alteración física o mental, o bien por una situación de inmadurez. La ley considera que tiene que actuar a través de su representante para evitar que terceros se abusen de dicha debilidad y le ocasionen determinados perjuicios. ¿Cuáles son los supuestos de incapacidad de ejercicio? Tenemos que son incapaces de ejercicio, en primer lugar, la persona por nacer; en segundo lugar, los menores de edad como regla, es decir, aquellas personas menores de 18 años, y que no cuenten con el grado de madurez suficiente, porque vamos a tener determinados supuestos en que aún cuando sean mayores de edad, es decir, que aún en determinados supuestos que tengan más de 18 años, van a ser incapaces de ejercicio porque se les puede haber restringido su capacidad por una sentencia judicial. Y es de lo que nos habla el inciso C del artículo 24. Restricción de capacidad por sentencia judicial. Una sentencia judicial entonces puede declarar a una persona restringida en determinados actos que sea incapaz para determinados actos de la vida civil, los cuales deberá celebrar sí o sí con el apoyo que se haya designado y en la modalidad, con la modalidad que se haya designado, o bien se podrá declarar a una persona absolutamente incapaz. Esto deberá ser siempre excepcional, porque el Código parte de la regla de que siempre debe partirse de la presunción de capacidad y que las limitaciones deben ser excepcionales. Entonces, va a haber incapacidad absoluta siempre de manera excepcional, y cuando la persona se vea absolutamente incapacitada de poder desarrollarse en su entorno, de hacer conocer su voluntad por cualquier medio, y los apoyos sean ineficaces. En este caso, entonces, el juez va a tener que hacer lugar a una incapacidad absoluta. Otro de los conceptos que debe quedar claro son los requisitos sustanciales y formales para la declaración judicial de incapacidad. Esto está relacionado con lo que veníamos hablando. Vamos a tener que tener en cuenta cómo es el procedimiento, quiénes son las personas legitimadas a pedir que se declare la incapacidad de una persona. El código vigente trae la novedad de que el propio interesado puede pedir que se declare su incapacidad. Es muy importante la entrevista personal de la que habla el código. El juez no tiene la facultad de decidir o no se hace la entrevista. El juez tiene la obligación de, previo a restringir la capacidad de una persona, realizarle una entrevista personal a la persona del incapaz. Así como también se prevé que es obligatorio el dictamen, realizar un dictamen interdisciplinario. ¿Qué significa este dictamen interdisciplinario? Significa que van a intervenir médicos, psicólogos, asistentes sociales, comunicadores sociales, psiquiatras, etcétera, todos los médicos que el juez considere pertinente que intervengan para que él pueda establecer la limitación de la capacidad.
Y por último, en relación a este módulo, los conceptos que deben quedar claros, el de persona jurídica y sus atributos. Habíamos establecido que persona jurídica es el ente ideal de derecho que permite que un grupo de individuos pueda realizar los fines que pretenden, ¿sí?, como un ente ideal, como un sujeto de derecho, que tiene que tener atributos. Esta persona jurídica, para funcionar, tiene que tener determinados atributos. El nombre, ¿sí?, para poder relacionarse, para poder establecer relaciones sociales. El patrimonio, para poder cumplir su objeto social y responder frente a terceros. El domicilio, para establecer jurisdicción. Y por último, la capacidad, siempre limitada a su objeto social. Bueno, nos vemos en el módulo 3 y esperamos les haya ido bien con la resolución del caso práctico.